Listo. Bueno, buenas tardes. En este momento voy a responder a través de la infografía cómo se ven afectada la dimensión afectiva y motivacional en las dificultades en el aprendizaje, partiendo de la lectura de Rigo 2012. En primer lugar, abordé la dimensión personal, donde mencionaban algunos problemas de autoconcepto y de autorregulación. Después, la dimensión motivacional, en cuanto a las dificultades en las atribuciones, motivación y problemas de ansiedad. Y la última, la dimensión social, dificultades en la comprensión de las interacciones y en las habilidades sociales. A partir de estas dimensiones, en los niños y niñas que presentan algunas dificultades del aprendizaje, se presenta el dominio de la exteriorización, donde el menor exige un menor control de su conducta. Entonces, acá es donde se presentan en los niños conductas disociales, agresividad. En algunos momentos se vuelven destructivos con el material escolar. También se encuentra el dominio de la interiorización, que es al contrario. Entonces acá los niños presentan una conducta caracterizada por el sobrecontrol, estar un poco retraídos, ansiedad, timidez e incluso pueden llegar a la depresión. Además de eso, se presentan algunos indicativos de problemas en el ámbito afectivo emocional, los cuales repercuten en la salud y en este caso en las dificultades de aprendizaje de los niños y niñas que lo presentan. Entonces acá menciono algunos de ellos, como el alumno rechaza esas situaciones de aprendizaje, no le gusta. El alumno manifiesta hostilidad abierta hacia las situaciones de aprendizaje, entonces rechaza el aprendizaje y manifiesta agresividad incluso verbal o física. Conductas agresivas y hostiles en general, entonces presentan conductas un poco hostiles hacia sus padres, sus compañeros y los maestros, obteniendo como un comportamiento desajustado. Resistencia a las situaciones de presión, entonces se sienten como muy presionados y su conducta cambia, entonces le afecta su parte emocional y también al sentirse presionados por ciertas actividades que piensan que no pueden hacer, pues se ven afectados en cuanto a eso. También hay unos niños que generan dependencia, entonces, que si no está el maestro o el papá para hacer la tarea, la actividad o para continuar con su proceso de aprendizaje, no lo hacen. ¿Por qué? Porque estos niños presentan alto nivel de inseguridad y falta de confianza en sí mismos. También se encuentra la inquietud y distractibilidad, entonces se vuelve un poco más inquieto y se distrae por cualquier cosa del ambiente. También se desanima de forma exagerada. Entonces, hay unas curvas de ánimo al extremo. Entonces, si hay un algo que favoreció su proceso de aprendizaje, está en el pico más alto, está muy animado. Pero si al otro día ya no pudo realizar algún trazo o hacer alguna operación, entonces se va al otro extremo con el desánimo y pensar de que no es capaz de hacer las cosas y se frustra. Intolerancia a esa frustración, entonces cuando ya está en esa frustración, hay baja consideración del umbral de tolerancia, entonces no hay una tolerancia emocional frente a esa frustración que se puede presentar en dado caso que tenga una dificultad de aprendizaje. También se encuentra un comportamiento de notoriedad, es decir, el niño quiere hacerse notar y centrar la atención de todas las personas de su alrededor. O por el contrario, hay otros niños que piensan en abstraerse, entonces esta se asocia a la interiorización, donde se encierran en sí mismos y son muy poco comunicativos, entonces prefieren no mantener contacto con los otros o se aíslan. También, aparte de lo de las abordado anteriormente, está la dimensión personal con problemas de autoconcepto. Entonces, acá nos mencionaba el autor que el autoconcepto es cómo se ve o qué condiciones o actitudes muestra el niño y la niña para su conducta. Entonces, que el autoconcepto le genera esa motivación, desde que sea un autoconcepto positivo, entonces va a ser una motivación positiva, un esfuerzo por ese rendimiento y por alcanzar sus logros. También, si se hace al contrario, hay una construcción negativa del autoconcepto, baja la autoestima y la autoconfianza. El resultado de la autoevaluación que hago de mí mismo y esa valoración que tengo de mí mismo, en este caso, pues el niño que tiene de él. Con esto de los problemas de autoconcepto, se debe evitar que el niño adquiera una percepción desajustada de sí mismo. Los juicios de valor de unos con otros, tanto de adultos como de los demás compañeros o los pares, ideas imprecisas o negativas
sobre esa opinión de los otros tienen sobre el niño. Además, las áreas competentes, entonces cuando el niño ya tiene un autoconcepto positivo, es importante resaltar esas competencias, esos logros que ha alcanzado, ya sea a nivel académico, personal o social, y afrontar el aprendizaje que se le presenta con dificultad. Entonces, motivarlo constantemente para que él pueda afrontar esa dificultad. Entonces, cuando lo va logrando poco a poco, pues eso es lo que favorece su autoconcepto, autoconfianza y autoestima. También nos mencionaban algunos aspectos que tenemos que tener en cuenta, tanto padres como maestros, para el manejo de esa dimensión afectiva y motivacional con los niños y niñas. En este caso, bueno, en primer lugar, hacer un trabajo individual con él, como reconocer esas dificultades, cómo lo vamos a abordar, cómo logro motivarlo, generar esa confianza mutua, buscar zonas seguras y valorarlas. Entonces, cualquier logro, por pequeño que sea, va escalando, es muy significativo para resaltarlo en el niño, el apoyo de esa autoestima, por más de que pues él tenga un proceso un poco más lento, una dificultad en su aprendizaje, es importante exigirle poco a poco un poco más, no quedarse en la zona de confort, sino demostrarle y que el niño se demuestre a sí mismo que él es capaz de generar nuevas cosas, o sea, de superar esas limitaciones que tiene, pues poco a poco debido a su proceso, pero es posible. Entonces también exigirle como maestro un poco más, trabajar sobre todo el aprendizaje académico, entonces eso es, no sé, algo en la matemática, en la parte de lectoescritura, entre otros. Plantear expectativas ajustadas a sus posibilidades y un poco más. Entonces siempre pues motivarlo a que pueda dar un poco más. Cuidar el lenguaje valorativo, entonces si algo lo hace muy bien, expresárselo y pues para que eso le ayude en su autoconcepto. Evitar las comparaciones, entonces acá el autor nos decía que si se hacen comparaciones que sean con él mismo, es decir, con los procesos que lleva. Entonces mira cómo tenías tu proceso anteriormente y mira cómo ahora estamos avanzando frente a lo mismo que has hecho. Entonces estoy haciendo comparación, pero con el mismo niño, no con otros compañeros, porque esto genera también desmotivación y falta de interés y pues favorecer que se exprese. Entonces es muy importante que como maestros escuchemos siempre lo que tienen que decir los niños, lo que sienten y es importante promover esos espacios constantemente. Ahora también quiero abordar un poco los problemas de autorregulación. Nos mencionaban que estos se basan en el control emocional, se presentan cuando hay bajos niveles de autocontrol emocional y conductual, es decir, cuando hay una autorregulación y no se maneja adecuadamente, pues hay cambios conductuales. Es importante tener la autodisciplina, no justificar ese comportamiento inadecuado en los niños, entonces como explicarles que es normal que se presenten ciertas cosas, pero motivarlos a que pues puedan con poco a poco y con ayuda autocontrolarse, buscando soluciones, dar importancia al esfuerzo que el alumno hace por conseguir el control, por mejorar esas acciones y obviamente desde el diálogo constante. También está esa motivación, esas expectativas, esas condiciones, oportunidades ambientales que van a fomentar que el niño pues esté autorregulado, que no se estrese, que no se desnivele rápidamente frente a que lo que no puede adquirir rápido en conocimiento o a nivel social o académico. El autoconcepto, la autoconfianza, se pueden mejorar ahí si hay un autocontrol. Atribuciones, perdón, de éxito y fracaso. Entonces, demostrarle que pues el fracaso se puede presentar, pero uno puede aprender de ello para continuar con los logros que se han marcado. También motivarlo desde un carácter cognitivo, desde las capacidades que puede hacer poco a poco. Y pues lo más importante que nos mencionaba el autor es siempre fundamentalmente tener en cuenta el afecto que tenemos con nuestros niños y ese apoyo que vamos a estar ahí. Nosotros somos un maestro, somos un líder y somos un ejemplo. Entonces, todo lo que nosotros hagamos con ellos y su proceso, ellos van a tenerlo muy en cuenta y pues depende nuestra forma de decirlo, pues ellos también pueden afectar o no su motivación. Los problemas de ansiedad, entonces los estados de ánimo infieren en el rendimiento del alumno, donde ya se decía que pueden presentar distracción, falta de concentración,
quizás agotamiento después de esas tareas, donde les puede costar un poco la interacción con los otros. Y pues también es importante tener en cuenta el clima familiar o escolar competitivo. Si es algo competitivo, pues no va a ser tan favorable para esa dimensión afectiva y motivacional. Entonces, lo más importante es motivar constantemente a nuestro niño y darle el afecto que merece, independientemente del contexto en el que se encuentre. Muchas gracias por su atención.